¿Qué es la administración entonces? Hagámoslo al revés. Yo te explico cómo funcionaría en la renta larga y luego tú nos haces la diferencia con lo que es la renta corta. La administración en la renta larga, una vez que la propiedad se encuentra arrendada, consiste básicamente en cuidar que dicha propiedad tenga sus gastos comunes o gastos de comunidad, en el caso de edificios o casas, pagadas, que las cuentas básicas de la propiedad que fue arrendada se encuentren al día y no atrasadas, porque en la mayoría de los países las cuentas básicas, me refiero a la cuenta de luz, del gas, de la calefacción, de internet, eventualmente se pueden atrasar y el último responsable, depende de las legislaciones locales, termina siendo el propietario. Aunque no sea digamos, de exclusiva responsabilidad del propietario. Por ejemplo, internet en algunos países, en el caso de Chile particularmente, tú contratas tu propio internet cuando arriendas una propiedad. Por lo tanto, mi responsabilidad del no pago o pago, que se corte o que no se corte internet, depende de mi relación como arrendatario con el proveedor de servicios. Pero el agua, el gas, que viene por tuberías de gas natural, por ejemplo, están vinculadas al rol de la propiedad y consecuentemente al propietario. Si se atrasan las cuentas básicas de luz, de gas, por ejemplo, el responsable último termina siendo el propietario, lo cual puede ser algo complejo. Y luego también está la administración del pago puntual de los arriendos mensuales. Entonces, si tú contratas un departamento, una casa por un año, bueno, en ese año se contrató el servicio por $1,000 mensuales. Perfecto, entonces todos los meses tienes que pagar $1,000 y cada 3 meses ajustas por inflación. Perfecto, al tercer mes ajustamos por inflación y alguien tiene que hacer ese cálculo. No se te puede olvidar. Tienes que estar pendiente que si no se paga en los primeros 5 días de cada mes, entonces tú tienes que mandar un mensaje de alerta avisándole al arrendatario, oye, ayer a las 5 y ya estamos a 6, no se produjo el pago, cuéntame qué está pasando. Si la persona te responde o no te responde, se actúa de diferente manera. ¿Cuál es el nivel de tolerancia que tienes que darle a la persona para que efectivamente pasar al nivel 2 de cuándo lo calificas como moroso? ¿Cuando pasan más de 20 días de atraso de pago o cuando pasan más de un mes y medio o 2 meses de pago? ¿Cuándo se considera una persona morosa? ¿Cuándo entras a juicio con una persona que eventualmente no paga el arrendo de una propiedad? Entonces, todas estas decisiones, toda esta administración, hay empresas que se dedican a la correcta gestión de una propiedad. Eso sin mencionar todavía que faltan cosas menores, como por ejemplo, ¿qué pasa si hay filtraciones? ¿Cómo la resuelves? Oye, hay una filtración. ¿Eso es garantía o eso es producto de una mala práctica del arrendatario o producto de la vida útil de algún artefacto que simplemente se venció? Había que cambiarlo, por lo tanto no se cambió y consecuentemente se filtró y se está produciendo una filtración que hay que reparar. O la cadenita del water. Se rompió la cadenita del water. ¿Quién se encarga de reparar la cadenita del excusado del WC? ¿El propietario, el arrendatario? Bueno, para eso hay empresas de administración que se encargan de resolver todos estos problemas. Tú entregas un mandato a esta empresa de administración y ellos se encargan de todo el proceso de gestión de la misma. Actualizaciones de precio, reajustes según corresponda y renegociación en el caso que tú decidas renovar tu contrato anualmente. Por ejemplo, hay una propiedad que yo puedo tener en, no sé, en Chile, que el administrador me llama y me dice, mira, Ignacio, hemos detectado que la propiedad que tienes ubicada en tal sector actualmente se está arrendando por, no sé, $1,000. Sin embargo, ese sector, el arriendo promedio de propiedades con las características de la tuya, se arriendan hoy día en $1,200. Te sugiero que le subamos $150 al valor de la propiedad y le hagamos una oferta al actual arrendatario. Si no, buscamos un nuevo arrendatario porque tengo lista de espera para entrar a propiedades de las características como las que tienes tú, que están ubicadas en alta demanda de arriendo, creciente, y consecuentemente estamos en condiciones de hacer ese ajuste. ¿Te interesa? ¿Lo hago? ¿Sí o no? ¿O renovamos el contrato anual por otro periodo? Evidentemente, yo contesté a dicha sugerencia, por supuesto, ajusta el contrato y mi decisión era o le digo al arrendatario actual que no se renueva el contrato y le cobro el valor de mercado de $1,300 o $1,200, según el ejemplo que di yo, o le hago una oferta para que el arrendatario se quede y me acepte el nuevo valor de arriendo, que es $1,150, por dar un ejemplo cualquiera, burdo. En caso que el arrendatario actual me dijera, no, yo no quiero renovar contrato, me voy a cambiar de casa o de propiedad,
yo tendría que pagar nuevamente por un corredor de propiedades que me busque un nuevo arrendatario que esté dispuesto a pagar el nuevo valor del arriendo. Entonces, hay un espacio de negociación el cual se produce cada vez que haya que renovar contrato. Puede ser por cada 6 meses, depende del contrato que tú decías, anualmente, año y medio o 2 años, dependiendo de lo que tú decías contratar. Juan Carlos aquí estaba planteando un ejemplo de un amigo de él que acaba de contratarle a una empresa, una propiedad, por 3 años. Y ya se prefijó el ajuste del valor del arriendo, probablemente por inflación y por demanda, pre-negociada en el mismo contrato. Entonces no hay nada que negociar durante el periodo de 3 años, está todo claro, están las partes de acuerdo y consecuentemente la administración resuelve el resto de los problemas y no necesariamente solo la renta. Entonces, la diferencia, para concluir, es renta es el acto de buscar el inquilino o el huésped, en el caso de la renta corta. Administración, por otra parte, es la gestión de la cobranza y cuidados de la propiedad mes a mes o día a día o cada huésped que se va cambiando cada vez que hay un cambio de huésped, ¿no? Porque y ahí se producen elementos que son violentamente distintos a la administración larga, porque en el caso de la administración en renta corta, tú tienes que preocuparte, además de la administración de la propiedad tuya, tienes que preocuparte de quién administra el entorno de la propiedad, que básicamente los pasillos y los amenities, la recepción. Cuéntanos un poquito cómo es esa dinámica de la administración en edificios de renta corta, Juan Carlos, por favor. Fíjate que a diferencia de lo que hablamos en renta, en donde definitivamente se trata de dos mundos significativamente diferentes en su manera de generar ingresos, en el mundo de la administración están mucho más cercanos, porque al final el cuidado de la propiedad, entendido como el mantenimiento, la limpieza, el pago de los servicios y las actividades propias que se requieren para garantizar una óptima operación, es muy similar. Es muy similar. En algunos casos, algunos edificios tienen un poco más de servicios correlacionados con la mejor utilización de las áreas comunes. Es decir, el contar, por ejemplo, con un conserje, ojalá bilingüe, o con un bartender, o con personas que se encarguen de la limpieza. Yo diría, Ignacio, ahora que te escuchaba, que quizás en los servicios de mantenimiento es la misma cosa. Van a hacer mantenimiento tanto de áreas comunes como de la puerta hacia adentro. Este tipo de empresas y te lo van a discriminar en la factura dependiendo de los servicios que tú les contrates. En la responsabilidad de la puerta hacia adentro, de mantener los impuestos pagos, los gastos, los servicios, los seguros, también es muy similar. En donde podría existir alguna diferencia es en la limpieza. Por la modalidad de utilización, en la renta larga no suele ser un servicio que se incluya. Es un servicio que casi siempre queda por fuera y tú decides si quieres mandar a limpiar o si lo haces tú mismo o si lo hace el arrendatario, es totalmente libre. En el caso de la renta corta, sobre todo que está muy asociado con la renta vacacional, se requiere tener un buen servicio de limpieza, porque todo el tiempo estás rotando cada 2, cada 3 días y tiene que haber alguien que se encargue de ejecutarlo y por lo tanto te lo van a cobrar. Cualquier servicio que te vayan a ofrecer, te lo van a facturar y debes tenerlo presente. Pero en lo demás, mi estimado Ignacio, me parece que son muy similares en cuanto a la administración.